Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Jonathan Sánchez y soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Esta entrevista va a ser para la materia de psicopatología y mi entrevistada va a ser Lady Quiñones. Lady, ¿me puedes contar más sobre ti? Sí. Hola, yo soy Lady Quiñones, tengo 23 años y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad de las Américas. Ok, bueno, te cuento que esta entrevista va a ser para saber más sobre tus experiencias yendo a terapia. Bueno, procedo con la primera pregunta. ¿Qué pensabas tú antes del psicólogo? Antes de ir al psicólogo, pensaba que el Ajá, psicólogo era como una persona que te puede solucionar todos tus problemas. Y cuando tú vayas, en la primera consulta vas a salir y ya vas a estar todo bien, estable emocionalmente, sin ningún problema. O sea, todas tus dificultades en tu vida diaria, en todas tus áreas de la vida, iban a estar resueltas, pero evidentemente eso no es posible. claro. ¿Y cómo así decidiste ir al psicólogo? Yo decidí ir al psicólogo, fue durante la pandemia. Mi primer Ajá, acercamiento fue con el acompañamiento psicológico de la universidad, no fue con un psicólogo externo. Y lo hice porque muchas cosas que me estaban pasando ya me estaban afectando en mayor medida. Ya no solamente era en el aspecto emocional, sino también en mis relaciones personales y también se hizo muy evidente en mi aspecto académico. Ya estaba muy desinteresada en las clases, a veces no me conectaba, casi nunca tenía ganas de conectarme. Y cuando me conectaba tampoco prestaba mucha atención porque me costaba mucho mantener la concentración. Entonces a veces había tareas que no quería hacer, tareas que no hacía, y ya vi que me estaba afectando algo en ese aspecto. Entonces decidí contactar con acompañamiento psicológico de la universidad y ese fue mi primer acercamiento. pero finalizaste el tratamiento en la universidad. No lo finalicé, pero bueno, en la actualidad sí estoy con otro proceso terapéutico, pero el de la universidad no lo finalicé porque igual era como algo súper puntual, o sea, no era un proceso largo, solamente era algo momentáneo, como que en el momento que necesitas ayuda, contactas con la universidad y ellos te atienden. Y si ya estás bien, ya estás un poquito más estable, ya es suficiente. Entiendo. Y cuando iniciaste la terapia, ¿tu psicóloga te habló sobre el consentimiento informado? O sea, sobre las reglas o sobre cómo va a ser el proceso terapéutico. Sí, me explicó cómo iban a ser las sesiones, cómo iban a ser las consultas, algunas reglas como la puntualidad y todas esas cosas. No firmé ningún documento, pero sí me habló también de que todo lo que yo dijera se iba a quedar dentro del espacio. O sea que era un espacio seguro. Me habló de la confiabilidad y eso, pero no firmé ningún documento. Entiendo. Eh, y luego, después de haberte hablado sobre las reglas, ¿tu psicólogo te hizo preguntas para formar una historia clínica? Sí, me preguntó algunos de mis datos personales, nombre, edad, qué estaba estudiando, en qué semestre estaba, en dónde estudiaba, también antecedentes personales, si tenía alguna otra enfermedad médica o psicológica, también sobre mi familia, antecedentes familiares, si algún familiar tenía algún problema, alguna afección mental, si consumía algún tipo de medicamentos, si antes había ido a terapia, todas esas cosas me preguntó. Entiendo. Y bueno, después de haber escuchado todas las preguntas, sientes que fueron buenas o alguna te hizo incomodar? De pronto, en alguna ocasión sí me sentí incómoda, pero no porque las preguntas fueran malas, sino porque eran preguntas que me hacían pensar en cosas que me incomodaban a mí, en situaciones personales que era difícil volver a imaginar. Ujú. Entonces, en ese sentido sí me sentí incómoda, pero era por eso, por lo que las preguntas provocaban en mí, por lo que me hacían pensar, porque estaba hablando con una desconocida y cosas de ese tipo, pero en realidad las preguntas no me parecieron ni buenas ni malas, solo me parecieron necesarias. Entiendo. Después de todas estas preguntas, ¿tu psicóloga te evaluó tu estado mental o emocional? Supongo que sí, porque me estaba haciendo preguntas respecto a cómo me sentía emocionalmente.
también cómo me había sentido en las últimas 2 semanas, recuerdo que me preguntó eso. Y situaciones así, sobre mis emociones, sí me preguntó. ¿Ok? ¿Crees que después de recibir esta terapia te ayudó en algo en tu vida diaria? Sí, incluso la terapia de la universidad, que no culminé, también me ayudó porque me ayudó a esclarecer las cosas que me estaban pasando, a tomar Ujú. conciencia de lo que me estaba pasando y estar un poquito más estable emocionalmente y también mentalmente. De pronto no me solucionó todas las cosas como yo esperaba que se solucionaran, pero sí me dio esta claridad y estas herramientas para yo poder utilizar en mi vida y estar un poquito más estable. Y ya tomar conciencia para después seguir con un proceso terapéutico fuera de la universidad, porque en la actualidad estoy en otro proceso, pero eso fue a raíz de que di el primer paso con el acompañamiento psicológico de la universidad, entonces sí considero que me ayudó mucho. Aparte de toda esa terapia que tú estabas teniendo, ¿tuviste el apoyo de alguna persona externa, como tu familia o Sí, amigo, tal vez? Cuéntame. sí, siempre he contado con el apoyo de mi familia y con el apoyo de mis amigos. Yo soy una persona un poquito reservada, entonces no es como que si siempre les esté contando lo que me pasa, pero cuento con su apoyo. Entonces sé que si en algún momento yo quisiera hablar con ellos de lo que me está sucediendo, van a estar ahí para escucharme. Entonces sí siento que tengo ese apoyo externo. ¿Sentiste que este apoyo fue crucial en tus terapias? Sí, sobre todo a mi familia, que eran los que sabían que estaba tomando la terapia. A mis amigos no le había comentado en ese momento, pero igual sí fue importante porque me estuvieron acompañando en mi casa. ¿Pero ellos eran conscientes de tus problemas o simplemente te apoyaban así como que desde el exterior? ¿O sabían de tus problemas? Sí eran conscientes, pero en partes, o sea, de forma superficial. Porque como te digo, no es como que me resulte fácil hablar de mis cosas personales con otros, siempre me lo reservo. Entonces, de forma superficial sí sabían que eran cosas que me estaban causando malestar, que me estaban incomodando y que me estaban afectando, pero a profundidad no sabían qué era. Y cuéntame, después de recibir esta terapia, ¿sientes que hubo un cambio a nivel académico y todos estos problemas que tuviste antes? Sí, porque como estaba más estable emocional y mentalmente, ya me pude concentrar un poquito más en las clases, pude tener mayor interés en mis tareas. Entonces sí, sí me benefició. Y por si acaso, en todo este proceso que tú seguiste, ¿sientes que algo de lo que hizo tu psicóloga no te gustó? ¿O sientes que podrías haberlo cambiado o que ella lo hubiera cambiado? Sí, sí hubo algo que no me gustó y que de hecho me incomodó mucho y me afectó un poco. Ujú, En algún momento le comenté una situación personal y ella quería llegar a la raíz de ese problema, por decirlo de alguna forma, al origen. Y me comenzó a preguntar cosas personales de mi infancia, antecedentes, bueno, muchas cosas del pasado. ujú. Y yo le estaba respondiendo. Y en realidad intenté ser honesta con ella, le respondí cosas que no le había respondido ni contado a otras personas. Y bueno, le conté lo que le pude contar y su respuesta fue, bueno, yo siento que hay algo más, algo que la lady no nos quiere contar. Y entonces Ya. esa respuesta se me molestó y también me afectó porque sentí que primero no le estaba dando atención o no estaba validando lo que yo le había acabado de contar, que era importante para mí y que también era delicado. Y segundo, porque al decir que había algo más que yo no quería contar, era como que si yo estuviera obstaculizando mi proceso terapéutico, como que si yo lo estuviera estorbando, como que si no quisiera colaborar. Y eso sí me afectó. No solo comenté y ya luego le dije que estaba bien y se terminó el proceso y todo, pero sí me afectó y hubiese preferido que esa situación no se diera. Entiendo. Pero esta experiencia cambió tu expectativa sobre ir al psicólogo. O sea, la experiencia de que no validó lo que le dije, Ajá, cambió. O sea, hizo que tu no. perspectiva de ir al psicólogo cambiara. No, en realidad durante todo el proceso sí cambié mi perspectiva porque entendí que ningún psicólogo, ni ella, ni ningún otro iba a solucionar mis situaciones, porque eso era algo que me correspondía a mí. Pero esa mala experiencia o en ese mal momento no cambió mi perspectiva, o sea, solamente lo vi como que si fue un error suyo, como que ella de pronto no validó eso, pero no significa que otros psicólogos no lo vayan a validar. Entonces, no, solamente lo vi como algo que pudo haber hecho mejor ella.
Y cuéntame, ¿la relación con tu psicóloga actual es mejor que la anterior? En ¿Sientes que ya... realidad recién voy por mi primera sesión y es una sesión valorativa, entonces por el momento no tengo las suficientes sesiones como para ver si nuestra relación es mejor, pero sí, bueno, y sí me siento cómoda con la relación. Entiendo. Eh, y cuéntame, para una persona que tiene miedo o todavía no se siente de acuerdo para ir al psicólogo, ¿qué le recomendarías? Primero yo siento que todas las personas que, o sea, cuando uno aún no ha ido a un psicólogo, creo que el primer pensamiento que cruza por la mente es que vamos a ir porque somos débiles, o sea, hay como esa resistencia porque sentimos que no somos lo suficientemente fuertes para lidiar con nuestros problemas solos y necesitamos de otra persona que nos ayude. Por lo menos esos eran los pensamientos que pasaban por mi mente antes. Entonces, yo le recomendaría o le diría a esa persona que no es, o sea, no es una señal de debilidad. Cuidar la salud mental es una responsabilidad y es una señal de fortaleza, porque reconocer que uno no se encuentra bien no es una cosa de personas débiles. Entonces, sí les animaría que si alguien siente la necesidad de buscar acompañamiento psicológico, lo haga porque sí es necesario. O sea, la salud mental es tan importante como la salud física. Ir a un hospital, nadie se siente o nadie le da vergüenza ir al hospital a atenderse. Cuando uno se siente mal, uno busca un hospital. Entonces, si tú te sientes mal emocionalmente, mentalmente, si sabes que hay algo que no está funcionando bien en tu vida, lo lógico y lo mejor sería que asistieras con un profesional de la salud mental. Entonces yo recomendaría eso, que uno pueda dejar el miedo de lado y también la vergüenza de lo que las otras personas puedan pensar o puedan decir y puedan buscar el acompañamiento de un profesional antes de que la situación se agrave. Claro. Eh, entonces yo creo que por ahí está bien. Muchas gracias por la entrevista. ¿Tienes por si acaso algo más que agregar? Sí, también me gustaría agregar que es importante que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva respecto a la salud mental, que todavía hay muchos sesgos, también hay mucha como que una mala idea de lo que es ir al psicólogo. La gente suele creer que el psicólogo es para gente loca o para gente débil, para gente con algún trastorno complicado y no es en realidad necesario tener un trastorno complicado. A veces hay cosas pequeñitas que afectan tu vida diaria y que necesitan resolverse con el acompañamiento de un profesional. Entonces, para eso también está el psicólogo. No es necesario que tú tengas un gran problema de depresión, un gran problema de ansiedad, un gran problema, un trastorno mental. No es necesario para que tú busques ayuda psicológica. Y también es importante que la gente que conoce, por ejemplo, a alguien que vaya a terapia psicológica, también lo puedan respetar eso y no verlo como una muestra de debilidad, no verle con pena, como, ay, pobrecito, le pasa algo o está loco, sino que podamos respetar eso y podamos concientizar a las personas que nos rodean para cambiar la perspectiva que tenemos de la salud mental. Muchas gracias, Lady. Te agradezco por el tiempo prestado. Ya. Entonces, doy por finalizada la entrevista. Muchas gracias. Ok, gracias a ti.